Estimados suscriptores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este día? Chévere. Ahora, continuando con la serie del video anterior en el cual identificábamos en cuál de estos apegos estábamos, en cuál de esos apegos nos estábamos desenvolviendo, en cuál de esos apegos estábamos caminando. Una vez identificados, habíamos dicho el apego seguro, el apego ambivalente, el apego habitativo y el apego desorganizado. Incluso habíamos dicho, obviamente, vamos a recordar un poquito esas características principales de todos estos apegos. De aquí para allá, el resto de apegos inseguros o patológicos. Y obviamente este apego seguro. Entonces, una de las principales características del apego seguro es que tienen excelentes relaciones, una autoestima estable, busca apoyo social, no crea relaciones de dependencia, no le teme al abandono, expresa emociones y sentimientos, es independiente y tiene una autovaloración estable, es decir, tiene su área mental estable. En cambio, el apego ambivalente, decíamos que entre sus características principales, angustia en conflictos. Crea relaciones de dependencia, es decir, es dependiente. Se preocupa por las necesidades, por satisfacer las necesidades ajenas antes que sus propias necesidades. Tiene miedo al abandono, definitivamente. No busca el apoyo social. Tiene o presenta relaciones inestables. Obviamente, si el sujeto es inestable en una relación, en una convivencia, pues obviamente va a exteriorizarse más esa inestabilidad. Es desconfiado, no expresa sus emociones, sus sentimientos y obviamente es una persona insegura. El apego evitativo, sus principales características es que huye del conflicto, tiene un terror al compromiso, problemas en la intimidad, es decir, en la sexualidad, no expresa lo que siente, piensa o sus necesidades, tiene poca emoción en una relación romántica o en una relación sentimental, tiene dificultad para reconocer sus propias emociones. También decíamos que el apego desorganizado, entre sus características principales, es que tiene o presenta conductas contradictorias, desadaptativas. Mira a sus semejantes con distorsiones significativas, es decir, con alteraciones. Tiene o presenta dificultades para relacionarse, experimenta conflictos de forma dramática, un conflicto pequeño, un reto pequeño lo hace enorme. Decíamos que aquí le cabe perfectamente este concepto general o popular que dice, te ahogas en un vaso de agua. Y otra característica es que presenta relaciones muy inestables, peligrosas, amor y odio. Los extremismos, ¿no? Temor al abandono. Este sí presenta un terror muy grande. Él lo sobrepasa en cuanto al abandono. Siente miedo al solamente percibir que va a ser abandonado. No confía en nadie y se esfuerza, invierte energía física y mental, biológica también obviamente, en satisfacer los deseos y necesidades ajenos. Es decir, si logra establecer una pareja, pues obviamente a su pareja. Y son impulsivos. Entonces, hasta aquí una breve reseña de las características de los apegos inseguros y el apego seguro. Entonces, continuando a la respuesta para nuestros suscriptores que me decían, ¿cómo hago yo para salirme del apego desorganizado e intentar construir un apego seguro personal?
o a su vez salirme del apego evitativo y construir un apego seguro. O también, si yo me identifico con un apego ambivalente o vengo de un hogar donde identifico que hay un apego ambivalente, ¿cómo salirme y encaminar y construir mi apego seguro personal? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como decíamos, vamos a dejar unas partes principales y vamos a explicar. Entonces, si yo vengo o mi pareja presenta o tiene o identifico que ella se enmarca con el apego desorganizado y yo sé cuáles son sus conductas, sus rasgos actitudinales, sus palabras, sus tipos de pensamientos, ¿qué debo de hacer? Cuando ya he identificado a qué apego, a qué tipo de apego pertenece el individuo, pues a lo mejor mi persona o su pareja o sus papás o sus hermanos, ¿qué debemos hacer? Independientemente del apego inseguro o patológico donde nos encontremos y queremos lograr trabajar el apego seguro, ¿qué vamos a hacer? No es fácil, no es complicado ni difícil. Simplemente necesitamos algo y hay que tenerlo claro. Decisión, voluntad para trabajar y convertir nuestro nuevo comportamiento, nuestro nuevo rasgos actitudinales en hábito, debemos de trabajar. Y para eso necesitamos voluntad y decisión. Obviamente, aquí viene un punto importante, la ayuda del profesional y obviamente cerrando ese círculo de tratamiento de terapia, la ayuda familiar. Vamos ahí entonces. Como decíamos, simplemente vamos a dejar las características del apego que estamos buscando. En este caso estamos buscando el apego seguro. Entonces, como no deseamos ninguno de los apegos inseguros o patológicos, pues los vamos a borrar y nos vamos a centrar en el apego seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como decimos, necesitamos ser conscientes de este cambio que vamos a dar. Necesitamos tener conciencia de nuestra realidad o, como decimos en el área clínica, tener conciencia de la enfermedad. Entonces, una vez que yo ya he identificado el problema, he identificado en qué apego patológico o inseguro me estoy desenvolviendo, ¿qué voy a hacer para salir de eso y convertir y empezar a trabajar en un apego seguro? Entonces, en primer lugar, yo necesito tener decisión. Necesito tener claro qué voy a hacer. Segundo, yo necesito tener compromiso. Pero por supuesto, si yo ya he identificado, en este caso, el problema, la enfermedad, el inconveniente, para poder entender mi conducta, mi comportamiento, mi impulsividad, etcétera, y quiero cambiar, ¿cuál es el primer paso? Decisión. ¿Por qué decisión? Porque yo aquí estoy aceptando que existe un problema. ¿Por qué compromiso? Porque cuando yo ya acepto que hay un problema, yo me comprometo a hacer qué? A ser parte de la
Si hay una enfermedad, hacer parte de la cura. Si hay un problema mental, hacer parte de qué? Hacer parte de la recuperación o del tratamiento o de la terapia, del proceso de sanación. Y tercero, ¿qué necesitamos? Decisión, compromiso y ¿qué más? Voluntad. ¿Por qué voluntad? Esta está vinculada a un concepto que también se le conoce como tenacidad. Tenacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este proceso de cambio de reeducación habitual conductal requiere de tiempo, es en función del tiempo a largo plazo, no es a corto ni a mediano plazo. A mediano plazo, vamos haciendo ejercicios, sí. A corto plazo, reforzando esos ejercicios y a largo plazo, aplicando esos ejercicios a nuestra vida, a nuestro bienestar. Y uno mismo se puede dar cuenta si va evolucionando. Pero, ¿qué necesitamos? Obviamente recuerden que siempre hay tendencias a la recaída. Pero por supuesto, entonces aquí, ¿qué necesitamos? Voluntad, fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad propia. Eso necesitamos. Cumplidos estos pasos primordiales, yo aquí necesito una guía. Pero por supuesto, como ya he aceptado, ya tengo mi decisión, mi compromiso y mi voluntad, necesito la guía profesional. ¿Qué más es que necesito aquí? Si existe la guía profesional, ¿qué más? ¿Qué más necesito? ¿Qué será? Pues a ver, si yo ya he aceptado mi decisión, mi compromiso de seguir, ejemplo, la terapia, y necesito la guía profesional. Aquí entro. Obviamente entro yo como paciente, como tratante. Pero, ¿cuál es aquí el punto fundamental? ¿Cuál es aquí? Necesitamos del apoyo del entorno familiar. Solo así podemos ayudar al paciente. Solo así, con la ayuda de este entorno familiar, podemos recuperar al paciente. Eso no quiere decir que sin esto él no lo va a poder lograr. Por supuesto que no. Simplemente que este entorno se convierte en apoyo. Si no hay la colaboración de este entorno, las recaídas son más constantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la guía profesional es solo eso, una guía, una ayuda, una aclaración. ¿Para qué? Para mostrar las herramientas que tiene el paciente, que ellos también tienen para ayudarlo a generar ¿qué? Destrezas y habilidades mentales que lo ayuden a ser como independiente de conductas comportamentales patológicas que vienen o venían de algún tipo de estos apegos. Entonces, siendo así, yo ya estoy listo para comenzar o para empezar mi proceso de sanación. ¿Por qué yo me refiero a mis pacientes, incluso a veces a mis estudiantes, con el proceso de sanación?
Cuando hablamos de curar, y pues esto viene desde siglos atrás, desde Aristóteles, Platón, Diógenes, etc. Cuando hablamos de curar, hablamos de la parte puramente biológica, curar el cuerpo, curar el esqueleto. Cuando hablamos de sanación, estamos hablando de sanar el alma, sanar el espíritu, sanar el corazón, entre comillas, ¿no? Sanar la mente. Por eso yo hago referencia al proceso de sanación. Entonces, habiendo hecho eso, ¿qué vamos a hacer? En cualquiera de estos apegos en el cual yo me identifique, sabemos ya las características de cada uno. Vamos a recordar, existe un patrón en todos estos, en los apegos inseguros o patológicos. Existe un patrón. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es ese patrón que identifica a esos apegos inseguros? Primero, dependencia a cualquier cosa, ¿Qué más? ¿Qué más? Baja autoestima personal. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a revisar. Si decimos que en el apego seguro existe excelentes relaciones, autoestima, estable, busca apoyo social, no crea relaciones de dependencia, no teme el abandono, expresa sentimientos, ¿qué más? ¿Qué tiene? ¿Qué presenta? Inseguridad. Y hay otro muy, muy importante. Vamos un poquito. ¿Cuál será? Sabe cómo gestionar sus propias emociones. Fíjense ustedes, estas son las principales características. Creo que me hace falta una, porque son 5. Dependencia, baja autoestima, inseguridad, no sabe cómo gestionar sus propias emociones. ¿Cuál creen que me hace falta? ¿Cuál creen que me hace falta? Dependencia, busca apoyo social. Dependencia, baja autoestima, inseguridad, inseguro, tiene baja autoestima. ¿Saben cuál me hace falta? La voy a poner acá. La que nos hace falta es, adivinen cuál. Es que presenta 0 autovaloración. O también, como otros autores le llaman, autovaloración negativa. Fíjense en ustedes entonces cómo estos apegos
inseguros o patológicos presentan un patrón. Una vez identificada cuáles esos patrones que regulan o que rigen a estos apegos, yo, si provengo o ando o me desarrollé en estos apegos, yo puedo entonces, ¿qué? Determinar. Puedo, ¿qué? Darme cuenta que tengo este patrón que rige mis conductas, mis comportamientos, mis pensamientos, mis rasgos actitudinales, mi impulsividad, etcétera. Fíjense entonces, una vez entonces identificado cuáles son esos patrones, ¿qué es lo que voy a trabajar? Vamos entonces, ¿qué es lo que ahora voy a trabajar? Vamos a ir trabajando por etapas. El primero, ¿qué voy a trabajar? Mi dependencia. Mi dependencia. ¿Cómo voy a trabajar esto? ¿Cómo voy a trabajar? Yo lo voy a apuntar acá para borrar y no, y asociar y acordarme. Entonces acá tengo dependencia, tengo baja autoestima, tengo inseguridad, no, no, no gestiono mis emociones. Y también que tengo nula valoración positiva. Entonces, vamos a centrarnos, vamos a trabajar ¿en nos vamos a centrar? Déjenme borrar esto. Positivo. A ver, entonces, ¿cómo hago yo para deshacerme de esa dependencia? Miren, en este ejercicio nos vamos a dar cuenta que todos estos mecanismos, todos estos conceptos, todas estas partes que componen nuestra mente, todas van unidas y trabajan todas en conjunto. No pueden trabajar solas. Lo vamos a demostrar. Miren, ¿por qué una persona es dependiente? ¿Por qué es dependiente? ¿Saben por qué es dependiente? Ah, ¿por qué? Porque es insegura. Y esto a su vez, ¿a qué nos lleva? A falta de confianza en sí mismo. Es decir, no confía en sus capacidades. Miren, entonces, una persona dependiente que siempre está dependiente de otro, ¿qué es? Es insegura. Y si hay inseguridad, es que no hay confianza en sí mismo, pues no confía en sus capacidades como persona, como sujeto, como ente social humano. No confía. Y si hay eso, ¿saben qué hay? ¿Saben qué hay? Cero valoración personal. No existe. Y si existe, es negativa. Si ven cómo se van uniendo estas características que sustentan el patrón
de estos apegos, miren, si existe dependencia, hay inseguridad. Si existe inseguridad, quiere decir que no confío en mis capacidades, es decir, no confío en mí mismo. Y si eso sucede, ¿por qué es? Porque existe cero valoración personal, miren, y si eso sucede es porque hay baja o nula autoestima. Ahora entonces entendemos cómo estos factores y estos elementos inciden directamente en esta exteriorización de esa persona. Ser dependiente del celular, de un objeto, ser dependiente de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi pareja, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de aula. ¿Entienden? Ahora comprendemos. Miren, entonces, para que esto suceda, la dependencia, ¿qué es? Es una inseguridad. ¿Qué es? Es que no confío en mis capacidades. ¿Qué es? Que no tengo valoración personal propia, que tengo baja autoestima. Y si eso sucede, ¿qué me quiere decir? Miren ustedes, ¿saben qué me quiere aquí decir? Que no puedo gestionar, expresar, ¿qué? Mis emociones. Que no expreso mis emociones, sentimientos, ya yendo un poquito más profundo, pensamientos pero sobre todo, ¿saben qué? Mis necesidades, fíjense en ustedes. ¿Ahora entienden? Fíjense. Entonces, ahora aquí ya borro la pollita. Miren, entonces, fíjense en ustedes desde dónde viene para llegar a esto, a la dependencia de. Ahora, si nos ponemos a analizar todo este constructo personal, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a exteriorizar esta dependencia? ¿De dónde? ¿Cómo se formó? Y si ven, regresamos al inicio. Al inicio en cuanto a los apegos y también en cuanto a las creencias. Y también a las maldiciones generacionales. Por lo cual les recomiendo revisar esos contenidos que están subidos respecto para entender más a profundidad. Aquí vamos a ver a breves rasgos de dónde viene para entender qué debemos empezar a trabajar. Entonces, ¿de dónde vienen? El que reprimo mis emociones, reprimo mis sentimientos hasta ahí. Cuando yo reprimo mis pensamientos, quiere decir una cosa puntual, es que no tengo la capacidad para generar mi criterio propio, para generar mi pensamiento propio, lo que quiere decir que mi pensamiento está condicionado por algo. ¿Qué es eso que condiciona mi pensamiento? Vamos a ver. Lo que condiciona mi pensamiento, es decir, expresar lo que pienso, lo que digo, viene desde atrás. ¿Desde dónde? De mis creencias. Desde aquí viene el condicionante ¿para qué? Para mis pensamientos. Fíjense ustedes, si ven cómo volvemos a la esencia en el área mental de una persona, la creencia. Habíamos explicado en un contenido respecto a la creencia en la introducción que el poder de la creencia que ejerce sobre una persona es abrumador.
Obvio, si es una creencia positiva, pues excelente, hay que cultivarla, hay que practicarla. Y eso nos permite evolucionar, avanzar como persona. Pero ahora, lo opuesto, si esa creencia es patológica, si esa creencia es dañina, ¿cómo nos va a ayudar a crecer? Imposible. Ahí se va a producir una involución. Es decir, en vez de avanzar, nos estacionamos y no es que nos estacionamos. Cuando nos estacionamos, empezamos a regresar, a retroceder. Y ya con todo ese cúmulo de retroceso, ya empezamos, ¿saben a qué? A presentar distorsiones cognitivas de nuestra realidad. Miren, de acuerdo a lo que yo pienso sobre esta base, están estructurados mis pensamientos. Recordemos que el pensamiento es un proceso mental superior de los humanos, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, este pensamiento está en la base de mis creencias. Y sobre las creencias están mis experiencias, ya sean gratificantes, ya sean dolorosas o ya sean traumáticas. ¿Sí ven? Entonces, miren, cuando yo estructuro mi pensamiento, lo estructuro, inicia a partir de esto, de todo esto. Mis creencias, más mis experiencias, sean estas gratificantes, traumáticas o dolorosas. De ahí aparece mi pensamiento. De aquí entonces, siguiendo esta raíz, es que yo puedo tener un pensamiento siempre negativo o un pensamiento siempre positivo. Y de aquí depende cómo yo percibo el reto, cómo yo percibo el problema para bloquearme o poner a trabajar mis habilidades y destrezas mentales para superar ese reto o ese problema. Fíjense. Entonces, una vez llegado hasta aquí, fíjense, entonces, ¿qué debemos empezar a trabajar para empezar a sustituir la dependencia? Que debemos empezar a trabajar? Fíjense en ustedes. ¿Qué debemos empezar a trabajar? Mis creencias. ¿Cómo son mis creencias? ¿Qué creencias he heredado? ¿Qué creencias familiares hay en mi entorno que contribuyeron para yo ser dependiente? ¿Qué creencias, qué elementos de esas creencias se exteriorizaron en los miembros de esa familia, sobre todo padres y cuidadores, que yo a su vez interioricé? Y obviamente me desenvolví en uno de esos apegos. Yo no creo el apego. Quien los crea, ¿quiénes son? Son los padres o cuidadores que están en representación de los pequeños. Fíjense desde dónde viene. No es que yo ya soy adulto y me apareció. No, tiene sus raíces, tiene su esencia. Aquí vienen, yo sustento que cada persona adulta tiene su impronta personal. Esa impronta yo la llamo su impronta psicológica y su impronta emocional. Viene grabada. ¿De dónde viene grabada? De su entorno familiar, de su entorno próximo, de su entorno primario. Y con esa impronta sale el individuo, salimos ¿a dónde? A nuestro entorno social y a nuestro entorno de la sociedad en la cual nos desarrollamos, en la cual crecemos. Esa impronta emocional nos marca y nos sitúa en alguno de estos apegos. Obviamente,
formado ¿en dónde? En ese núcleo familiar. Entonces miren, para yo ubicarme en uno de estos apegos inseguros o patológicos es que yo ya traigo, ¿qué traigo? Esa impronta emocional. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde se formó? ¿Dónde obtuve esa impronta? En mi entorno familiar. Ahora, que esta impronta se modifique con el entorno social y en la sociedad, por supuesto. Pero ¿qué nos queda? La base, nos queda la base de esta impronta emocional adquirida en el entorno familiar. De ahí entonces, de acuerdo a ese entorno, cómo eran los padres, a lo mejor eran o pertenecían o se desenvolvían en un apego ambivalente, evitativo, desorganizado, una familia completamente disfuncional, carente de afecto, carente de amor, carente de valores familiares, buenos hábitos, estabilidad mental, estabilidad económica, satisfacción de necesidades básicas en el pequeño, etcétera. Entonces, miren desde dónde viene. Fíjense, hay un principio, hay un inicio, pero por supuesto, por eso yo digo a mis estudiantes y a mis pacientes, debemos tratar, no los resultados, no la exteriorización. Debemos de investigar y tratar el proceso. Es que el resultado es simplemente el resultado como tal. 2 más 2 por 2, X cantidad. Pero ¿por qué se dio? ¿Cómo se dio? Entonces debemos revisar el por qué, el proceso, el inicio de ese proceso. Para entonces ahí sí entender dónde está el problema. A lo mejor le echamos esa culpa al paciente, al joven, pero el joven no es el problema. El joven es el centrado, el joven es el maduro. Y el problema se da esa descompensación emocional, ese conflicto emocional, ¿sí? Ese desgaste de energía emocional se da en el entorno familiar. Entonces, ¿quiénes son el problema? No es el joven, es su entorno. A lo mejor sus abuelitos, sus padres, hermanos mayores, familiares que conviven ahí, etc. Entonces, miren ustedes, una vez sabiendo esto, ¿sí? Identificando esto, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a ir apuntando. Y ven cómo lo vamos desglosando. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Para ir eliminando esta. Primero, mis creencias. Si yo ya soy adolescente y joven, mis creencias ya no familiares, sino mis creencias personales, mis creencias personales. Es que cuando el adolescente ya empieza a crecer y ya está joven, esas creencias familiares mutan, ya no son puras, mutan, se transfiguran. Existe un proceso ahí de simbiosis entre sus creencias familiares y sus nuevas creencias del entorno, de los elementos que le brinda el entorno. Se hacen una sola y conviven las dos. Ninguna puede convivir por separado, sino que se funden y ya se convierten en creencias personales.
Entonces, como primer ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar nuestras creencias personales. ¿Cómo nos está afectando esas creencias? En mis actitudes, en mi comportamiento, en mi pensamiento. Entonces, aquí vamos a trabajar. Vamos a analizar primero. Analizar esas creencias. Analizar mis creencias. Cuando yo analizo esas creencias, estoy en la capacidad de ¿qué? De hacer un proceso de separación de creencias. ¿De creencias qué? Patológicas. Patológicas. Es decir, a ver, esta creencia de creer, es un ejemplo, ¿no? Esta creencia de creer que, por decir, de no comer arroz, esa creencia de creer que si no como arroz, ya no voy a engordar. Entonces, si ven, vamos primero a analizar esas creencias, todas esas creencias. Cuando yo analizo esas creencias, yo estoy en la capacidad de ¿qué? De hacer una separación de esas creencias. Cuando ya está hecho eso, yo saben qué puedo hacer ya de esas creencias, qué puedo yo analizar. Mis pensamientos. Es decir, analizo mis pensamientos. Cuando yo ya he analizado mis pensamientos que vienen como raíz de mis creencias, ¿saben qué puedo hacer ahí ya? Yo ya puedo descubrir, señores, que mis patrones y estos a su vez, estos patroncitos, ¿cuáles son? Mis patrones comportamentales. Mis patrones comportamentales, igual también mis patrones o rasgos, rasgos actitudinales. Fíjense en ustedes, miren, para llegar aquí descubrí a través de qué, ¿cómo era? Desde el principio, ¿verdad? Desde mis creencias familiares con el entorno, aparecieron mis creencias personales. De mis creencias personales que están directamente vinculadas ¿a qué? A mi pensamiento. Entonces, yo puedo ya aquí analizar mis creencias, hacer una separación de mis creencias. Cuando eso hago yo ya tengo para analizar por qué pienso de esa manera. Y cuando yo ya tengo eso, ¿saben qué sucede? Yo ya identifico esos patrones comportamentales y mis rasgos actitudinales. Ejemplo, soy violento, no me gusta escuchar, no logro mantener una relación, no me siento conforme conmigo mismo, no tengo aceptación propia, no tengo criterio propio, me dejo llevar por las olas y cambios, modismos sociales, etcétera. Cuando ya he llegado a este punto, es hora de seguir al siguiente punto. Aquí iniciamos reciclando creencias. Reciclando esas creencias patológicas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cuando yo ya empiezo a reciclar todas estas que yo ya sé, ya analicé, ya sé cuál no me conviene, cuál me hace mal, cuál me está afectando en mi desarrollo, cuál me está afectando en mi proceso cognitivo de aprendizaje y que me genera dificultad de aprendizaje,
¿Cuál me está afectando y está siendo una coartada para que yo me autoaísle? Fíjense en ustedes. ¿Qué está evitando para yo convertirme en una persona asertiva? Esto. Entonces, cuando yo ya identifiqué qué hago, reciclo esas creencias patológicas. Aquí yo siempre recomiendo hacer un ejercicio. Aquí yo recomiendo hacer un ejercicio que es mi foda. Mi foda emocional personal. Ya, aquí con esto. Yo ya puedo ver. ¿Qué puedo ver? Mis virtudes y mis debilidades. Miren ustedes cómo vamos avanzando. Entonces, cuando yo ya estoy en el proceso de reciclar, yo ya voy elaborando mi foda emocional personal, donde ya veo cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y aquí es donde empiezo a trabajar. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué de esto son mis virtudes y qué de esto son mis fortalezas, mis debilidades. A mis virtudes las voy a reforzar. Reforzar. ¿Mediante qué? Mediante el hábito, es decir, una conducta repetitiva, hasta convertirlo en hábito, ¿sí? En hábito, en una costumbre, en una nueva creencia. Y a mis debilidades, debo hacerlas, trabajarlas o ejercitarlas. ¿Para qué? Para fortalecerlas. ¿Y cómo hago eso? A través de la práctica diaria, es decir, mediante el hábito. Si ven cómo hemos avanzado, entonces, fíjense en ustedes. Y recién, con las creencias personales, fíjense en ustedes cómo se desglosa. Una vez que yo ya he suprimido, he reciclado esas creencias patológicas que no me ayudan en nada y ya estoy aquí, ¿qué debemos hacer? Continuar. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ver. ¿Y ven? Todo tiene un porqué. Todo tiene un principio, un inicio y obviamente un final. Entre ese inicio y el final hay un proceso, pues. Hay un proceso. Entonces, lo principal que trabajamos, como vemos que era, ojo, que es nuestras creencias. Listo. Una vez llegado a ese punto, entonces ya estamos listos para trabajar el siguiente punto. El punto 2, y aquí nos enfocamos en nuestros pensamientos. Si se dan cuenta, no hemos ingresado aún a hablar en cuanto a nuestra autoestima, en cuanto a nuestra autovaloración, en cuanto a nuestra seguridad, pero ya estamos trabajando. ¿Para qué? Para ser independientes. Y fíjense en aquí, esto es automático, y es que por eso digo, es concatenado, uno va tras del otro. Cuando yo ya empiezo a tener independencia automáticamente, paralelamente, ¿saben qué empiezo ya a tener, a sentir? Confianza en mí mismo. Y si yo ya tengo confianza en mí mismo, por más chiquito
semillita que ya apareció, el resto simplemente es de irla cultivando. Es como una plantita. Yo siembro esa plantita. Si yo quiero, si me interesa que realmente crezca, que se vea bonita, robusta, y si es de un frutal que de frutos, ¿qué debo hacer? Cultivarla, podarla, cuidarla, regarla, ¿verdad? Asimismo es para tener un pensamiento positivo. ¿Qué debo de hacer? Igualmente, podar esas creencias que no me sirven, limpiar esas creencias que no me sirven, regar a los pensamientos positivos a través de qué? A través del ejercicio continuo, hasta convertirlo en un hábito de vida, no de hoy, no al corto plazo ni mediano plazo, sino el resto de mi vida, de mi existencia. Solo así voy a lograr cambiar como yo, es decir, el chip mental que nos bloquea. Fíjense en ustedes. Y lo importante es que en el transcurso del tiempo ustedes mismos van a percibir el cambio en ustedes. Y cuando ya se da ese cambio, ese inicio de cambio en ustedes, ahí es que empieza a trabajar el entorno familiar. Porque miren, el entorno familiar es muchas veces la piedra de tropiezo para el paciente que se está recuperando. Es la piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para volver a recaer. Y generalmente, por estadísticas y experiencia profesional, es el entorno familiar quien le pone la piedra de tropiezo. Y después, ¿qué hace el paciente? Reniega del tratamiento, se vuelve a levantar un muro de negación personal, esta vez más fuerte, más robusto, pensando que él no puede, que no tiene la suficiente capacidad. Pero no es así. Es los elementos que le brinda el entorno. Por eso yo digo, sobre todo a pacientes de NA, e incluso a pacientes que tienen historial de consumo de sustancias estupefacientes, que el entorno familiar es un punto clave. Es un punto clave para dar apoyo en todo sentido, para hacer una guía. No es que se deba generar una dependencia con el profesional. Eso no es un verdadero tratamiento. Eso no es una verdadera terapia. El profesional clínico debe de estar ahí para darle y generarle en el paciente esas habilidades, esas destrezas, esas herramientas para que él se valga por sí solo. Él se convierte simplemente en una guía, en una lumbrera y nada más. Quien debe de hacer el trabajo y continuar es el propio paciente, con el soporte, obviamente, de su entorno familiar. Entonces, el siguiente paso es ya empezar a trabajar mis pensamientos positivos, es decir, a ejercitarlos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si ya estoy trabajando con mis creencias, ¿cómo voy a trabajar? ¿Recuerdan? Y decíamos reciclar esas creencias. Ejemplo, no puedes. Es de familia. No es para ti. Eres feo. Otro que limita bastante. Es pequeño. Y otro limita bastante, aunque no me crean, es ante todo, y esto viene, como digo, del entorno familiar, que dice, no tienes la experiencia. Entonces, ya he llegado a este punto, como ya he reciclado esas creencias, si ven, si ven, suprimo eso. ¿Y en qué las transformo? En algo mío, algo personal. Yo, un yo grandote. Yo puedo. Yo, yo puedo.
Yo tengo la capacidad suficiente. Acá, yo soy grande, campeón. Y sobre todo aquí en esto, yo tengo todo lo necesario para lograrlo. Tengo la experticia necesaria. Si ven, en un simple ejercicio de qué, como habíamos dicho, de supresión de creencias limitantes que nos cohesionan, nos limitan, nos encadenan y miren, esto es lo más cruel. Es que nos encierran en un círculo de confort en el cual el sujeto se encuentra aquí y llega a creer, imagínense, es que por eso digo, estas conductas ya llegan a transformarse en hábitos, en costumbres, de tal manera tan acentuadas que el sujeto solo se mueve aquí. Solo se mueve aquí. Y la visión de sus entornos exteriores es de acuerdo al nivel de pensamiento que tenga el sujeto. Es decir, esa visión distorsionada está cohesionada por esto. Por esto. E incluso cuando le quieren brindar apoyo y le quieren decir, mira, estás mal, yo te veo mal, lo que haces está mal, esa conducta está mal, es por algo, lo rechaza completamente y se levanta, adivina en qué se levanta aquí. Un muro llamado mecanismos de defensa. Luego de eso aquí se crea yo lo llamo ya, cuando llegue a esa instancia ahí, un trastorno de negación personal. Entonces, todo consejo exterior de sus entornos, familiar, social o de la sociedad, es rechazado, rebota. Y el sujeto se mueve solo aquí. Y sacarlo, el solo hecho de pensar salir de aquí, ya le produce ansiedad. Y si es fuerte ese cambio, ya le produce depresión. Fíjense ustedes, cómo el área mental, por el bienestar biológico del cuerpo del sujeto, somatiza. Y lo convierte en un dolor real. Ahí está. Entonces, como vemos en el siguiente paso, ya estamos en los pensamientos positivos. Ya una vez ahí, vamos a trabajarlos, a ejercitarlos, como cuando nos ejercitaríamos en el gimnasio. Si queremos tener unos super pectorales, como yo les sé decir, John Sauces 9, o como Hull, entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer nuestra segunda casa en el gimnasio, pues. Hay que hacer una rutina. Lo mismo acá. Si queremos hacer constancia y reemplazar esas creencias, pues debemos hacer una rutina. Convertir estos nuevos pensamientos, estas nuevas palabras, aunque parezcan sencillas, en un hábito. Entonces ya una vez así, estoy listo para continuar en mi siguiente paso en este proceso de sanación personal. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es sanación personal? ¿Por qué? Es que lo inicio conmigo. Yo primero. Aquí. Durante este proceso, como decíamos, de inicio a fin, hay un punto importante aquí que yo siempre acostumbro a trabajar y es con el entorno familiar. Con el entorno familiar. Es decir, aquí tenemos algunas charlas, algunas terapias con el entorno familiar que influye directamente en el sujeto. Padres, madre,
a veces abuelitos que también conviven, o familiares, o simplemente los padres, sus hermanos mayores. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que empezamos a trabajar con estas personas. El primero, haya el compromiso. ¿Para qué? Para igualmente hacer qué. Identificar qué. Mis creencias. Pero en este caso ya no son personales. Es que recuerden que el matrimonio es de dos. Entonces, son mis creencias familiares. Entonces, yo como profesional no soy quien para decirle, es que esta le hace mal, que esta quite, no. Es el propio entorno quien hace el ejercicio, analiza y describe cuáles son esas creencias patológicas que dieron como resultado generar en ese núcleo familiar estos apegos y que obviamente esos elementos fueron interiorizados, absorbidos por el niño, adolescente o joven. ¿Ven ustedes cómo todo el trabajo se centra e inicia desde un punto? Desde el núcleo familiar. Desde aquí parte todo. Este es el inicio. ¿Por qué? Porque tanto padre y madre traen sus propias herencias, pues sus propias herencias generacionales de sus ancestros, pues obviamente de sus padres, pues. ¿Ven? Entonces, cuando ya empezamos a trabajar aquí, esos hábitos que, ejemplo, salen de acá, el que decíamos hace rato, no puedes, es mucho para ti, eres muy bajito, no vas a poder, eres feo, etcétera, etcétera, es que la cabeza no te da, etcétera, van a ser reemplazados. ¿Por qué? Por los mismos pensamientos que el paciente que esté en el tratamiento, los mismos, es decir, suprimir el no. ¿Por cuál? Por el sí, por el yo puedo, tú puedes, ánimo, tú tienes esas capacidades y hasta mucho más. ¿Sí ven? Es un cambio de qué? ¿De qué? De creencias. Es un reemplazo, un reciclaje de esas creencias. Entonces, una vez ya trabajado aquí, en el entorno familiar, ya viene el siguiente punto. Es de ejercicio propio del paciente ya en su entorno. ¿Dónde? Vamos en su entorno social. Si es joven, niño, adolescente, el entorno social más próximo, ¿cuál será? ¿Cuál será? El entorno educativo. Entonces, como decíamos aquí, en el entorno educativo existe una microsociedad. Es decir, es un mini país, es un mini estado, con sus reglas, con sus miembros de ese estado, ¿sí? Es una microsociedad, donde hay emociones, sentimientos, cargas emocionales, bloqueos emocionales, trastornos psicológicos, etcétera. Y es aquí, en este entorno educativo, donde los niños, jóvenes o adolescentes, por A o B motivos, tienen la oportunidad de exteriorizar y vemos esas conductas. El niño es mal hablado, el niño es mal criado, el niño es violento, el niño no trabaja, el niño destruye las cosas, el niño les pega a sus compañeritos, el niño le quita su lonchera, le rompe los cuadernos, etcétera. ¿Sí ven? Pero ¿de dónde viene? Como decíamos, del núcleo familiar. ¿Ven? Todo tiene un inicio, todo tiene un principio. Entonces,
Y vamos a trabajar aquí. Si el problema que presenta, si el problema emocional o psicológico que presenta el paciente, niño, adolescente o joven, está estrechamente ligado al entorno educativo, tenemos que trabajar aquí. ¿Cómo? Primero con las autoridades. Después, ¿con quién? Con el DC. Después, ¿con quién? Con los docentes del paciente. Niño, joven, adolescente, etc. Luego de esto, si amerita, ¿quién lo define esto? Si amerita el profesional, con los compañeros de él que están en proceso de rehabilitación. Fíjense en ustedes, si ven, ahí nos podemos dar cuenta que el verdadero trabajo es un trabajo global. Es un trabajo a veces, muchas veces, multidisciplinario, pero sobre todas las cosas, yo digo aquí, les enseño a mis estudiantes, es un trabajo triangular, donde la cabeza principal es el paciente, donde el soporte es el entorno familiar y donde la guía simplemente es él o los profesionales. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para todos confluir sus esfuerzos ¿en qué? ¿En qué? En sanar al paciente. Eso es, y así se debe trabajar. Entonces ya, una vez llegado aquí a este entorno social, si se amerita, ya estamos dispuestos entonces con ese compromiso a desarrollar el siguiente paso. Si ya hemos trabajado con las creencias, la supresión de las creencias, estamos en la reeducación de los pensamientos, ya van cambiando nuestro comportamiento y nuestros rasgos actitudinales. Y entonces aquí ya empezamos a trabajar. ¿Saben qué? Sería el 5. ¿Saben qué? Empezamos ya a trabajar aquí. Algo puramente nuestro, es decir, de la persona que está en tratamiento. ¿Qué empezamos ya aquí a enseñar, en este caso al profesional? A ser una persona asertiva. Y si ya está en ese proceso de asertiva, ¿qué va a aprender? A escuchar asertivamente. No a ver, a observar asertivamente. Y saben que también a pensar asertivamente. ¿Se dan cuenta? Cuando ya estamos aquí en esta parte, entonces ya el paciente está en condiciones, ¿saben de qué? Obviamente guiado por el profesional. ¿De qué? De comprender que sus emociones propias, llorar, reír, enojarse, gritar, etcétera. Y aquí fíjense un punto importante. Ya llegado a este punto de ir comprendiendo sus emociones, fíjense en ustedes cómo se va dando, y yo siempre digo, está concatenado, está unido. ¿Qué viene aquí? Aquí ya empezamos a hablar, ¿saben de qué? De valoración, de auto, pongámosla bien. Aquí ya estamos hablando de autovaloración positiva. Y ya hablando de esto, para llegar aquí, a través de aquí, saben que yo ya estoy hablando aquí también
de autoestima estable. Para yo llegar aquí, a través de aquí también, ¿saben de qué? Yo ya estoy hablando aquí de aceptación propia. ¿Sí ven? Ya he llegado aquí, a través de aquí, yo ya tengo que, ya trabajada y reforzada en función de qué? El ejercicio anterior. ¿Sí se acuerdan? Mi foda emocional personal, donde yo ya conozco cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Con eso yo ya sé hasta dónde puedo llegar. Y cuando yo ya sé eso, ¿saben qué sucede? Miren, automáticamente, yo ya puedo ponerme. ¿Qué puedo ponerme ya? Metas reales. Metas reales. Objetivos que están dentro de mis capacidades mentales y biológicas. Objetivos dentro de mis capacidades, tanto biológicas como mentales. Y yo, ¿saben qué? Acostumbro aquí llegado a este punto, hacer en el sujeto una valoración de qué, de aptitudes, es decir, para que él vea cuál es su fuerte, cuál es su campo de acción en el cual va a rendir más. Ahora, fíjense aquí, eso no quiere decir que si él tiene un campo de acción en el cual va a rendir mucho más y tiene otro campo de acción distinto, eso no quiere decir que en el otro campo no va a rendir. Por favor, lo único que quiere decir es que sus capacidades biológicas, mentales, es apto para desarrollar X profesión. En la otra también lo puede hacer, pero ¿cuál es esa diferencia? Que tendrá que esforzarse más. Ahí la diferencia. Entonces, si ven, una vez cumplido estos pasos, eso digo, y se puede ir midiendo el resultado a mediano, a corto, a mediano y obviamente que es a largo plazo. Esto. Y si no funciona ahí la capacidad del profesional, ¿de qué? De hacer readecuaciones. Yo les sé decir o les sé llamar una reingeniería al proceso, a la estrategia de tratamiento. Entonces, mire, una vez llegado hasta aquí, yo ya estoy iniciando mi camino al apego seguro, donde ya tengo confianza en mí mismo, seguridad en mí mismo, autoestima. ¿Qué más? Manejo mis propias emociones, no le tengo miedo al abandono, me desenvuelvo a través de mis capacidades. Fíjense ustedes, ¿y qué da eso como resultado? Excelentes relaciones, autoestima estable. Cuando necesito, busco apoyo social de mis compañeros de colegio, de mis compañeros de universidad, de mis compañeros de trabajo, de mis hermanos en mi casa, de mis padres en mi casa. No creo relaciones dependientes. Si no funciona, no pasa absolutamente nada. Vivo mi momento de duelo normal. Aprendo y transformo esa experiencia en aprendizaje significativo que me va a servir para no volver a cometer esos mismos errores en mi siguiente relación y continúo mi vida. Ya no existe, como decíamos, ese círculo patológico de caerme, levantarme y volver a caer. Levantarme y volver a caer. Ya no existe, ya no existe. Simplemente ya es un aprendizaje significativo que simplemente va a ir subiendo, subiendo y subiendo. Miren, y lo importante es que al aprender a gestionar mis emociones y las ajenas, yo ya puedo expresar mis emociones. ¿Por qué? Mis emociones propias y entiendo y comprendo las emociones de mi entorno.
Al cambiar mis pensamientos y convertirme en una persona asertiva, yo tengo la capacidad de expresar mis pensamientos y satisfacer mis demandas de necesidad personal adecuadamente, sin herir, ni quitar, ni faltar respeto a nadie. Todas estas características que me vuelve en la sociedad tolerante, asertivo, empático, sociable. ¿Ven ustedes desde dónde es el inicio y cómo lo podemos lograr? Así es que, mis estimados suscriptores, este contenido va con mucho cariño y aprecio para ustedes. Espero en gran manera que les ayuden a superar y a liberarnos de esos apegos patológicos para empezar a construir nuestro apego seguro. Si tienen alguna consulta, pregunta o sugerencia, o si viendo este tipo de contenido te agrada o te gustó, suscríbete, comparte y si deseas nos puedes dejar tu like, que es de mucha ayuda. Pero lo principal es que compartas y que dejes tus comentarios, tus experiencias. Eso nos retroalimenta. Y pues en sí ese es el objetivo de todo conocimiento. Un conocimiento completo debe ser de doble vía. Enseño y aprendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.